Buenos días, buenas tardes. Vamos a hacer una explicación de el lanzamiento oblicuo o tiro oblicuo, que se llama también. Bien, lo fundamental en el tiro oblicuo es pensar que tenemos una composición de movimientos, de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. El movimiento horizontal es un movimiento uniforme, como ya sabemos del lanzamiento horizontal, mientras que el movimiento oblicuo es un movimiento uniformemente acelerado, con aceleración negativa. Al principio es retardado y luego es acelerado. Bien, entonces, es una composición de movimientos. Nosotros la podemos describir, lo tenéis en las páginas 237 y 238 y 39. Es como, vamos a ver cómo el tiro horizontal en el fondo es como una parte o digamos un caso particular del tiro oblicuo a partir del punto de altura máxima. Sería equivalente. Por lo tanto, si nosotros tenemos esto, que es el caso más corriente, entonces tenemos un lanzamiento y en ese lanzamiento se lanza con una altura, vamos a poner 37 grados. Digo este ángulo porque este ángulo da un valor del seno y del coseno fáciles de calcular. Bueno, muy redondos, digamos, muy valores muy concretos. Esto tiene una velocidad, esa velocidad que tiene ahí, la característica del movimiento oblicuo, no solo es que haya un movimiento horizontal y vertical, sino que el movimiento oblicuo yo lo puedo descomponer. Y entonces si hay un movimiento horizontal en el eje X, tengo v sub 0x y luego tengo en el eje vertical, pues, v sub 0y, la velocidad inicial y. Vale, entonces esas dos velocidades iniciales sumadas vectorialmente me da la velocidad inicial. Y es crucial, claro, para poder conocer esas dos velocidades, es crucial saber el ángulo de lanzamiento. Este angulito que hay aquí, que como he dicho en mi caso vamos a decir que es 37 grados. Es así porque el seno de 37 es aproximadamente 0,6 y el coseno de 37 es aproximadamente 0,8. Por lo tanto, es un valor así fácil para poder hacer cálculos pertinentes. Vamos viendo cómo se hace una parábola de tiro que es invertida, que es un movimiento simétrico. Aquí alcanza la máxima altura. La máxima altura se alcanza exactamente a la mitad del recorrido horizontal y luego tengo otro recorrido horizontal aquí, hasta completar la altura. Por lo tanto, se puede dividir el movimiento en subida, altura máxima, que llamamos I máxima, y bajada. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, la velocidad va girando, en el sentido de que, vamos a ver si nos explicamos, la velocidad al principio tiene este movimiento, luego tiene este, luego tiene más acá, luego tiene más. Aquí se pone horizontal. Luego va bajando, va descendiendo. Es decir, la componente vertical pasa de ser positiva a ser nula, a ser negativa. Y justo cuando llega abajo del todo, la componente vertical de la velocidad, la v sub i, va a ser exactamente igual a la del lanzamiento, pero opuesta. ¿De acuerdo? Esta v sub i es menos v sub 0i. Y la v sub 0x va a ser idéntica a la v sub 0 de lanzamiento, puesto que a ella no le ha pasado nada, es decir, no se ha modificado. Por lo tanto, la conclusión es que la velocidad de llegada es la misma que la velocidad de subida, solo que en un caso sería con ángulo ascendente y aquí vamos a decir que es la misma, pero con un ángulo descendente, con el mismo ángulo alfa de 37. Bueno, pues esta simetría de movimiento es bastante útil para hacer cálculos, ¿vale? Pero aquí lo que nos reafirma es que yo tengo que estudiar el movimiento en el eje vertical, por una parte, como un movimiento uniformemente acelerado, y tengo que estudiar el movimiento horizontal, por otra parte, como un movimiento uniforme. Esto es la clave, ¿no? La clave de la composición de los dos movimientos. Entonces, lo tenéis un poquito también detallado de esta manera en el texto, en distintas posiciones que va adquiriendo. Y luego también nosotros podemos conocer cómo es mediante esta descomposición y luego una recomposición vectorial, pues puedo conocer el vector de posición en cada punto, la velocidad en cada punto,
el espacio recorrido, la altura máxima, etcétera. Digamos que esos son los parámetros más habituales. Entonces yo digo, en el eje X, ¿cuál va a ser mi movimiento? Es un movimiento uniforme, no hay posición inicial, la velocidad inicial es v sub 0x, que es constante, entonces yo digo, la velocidad en x, yo puedo decir, escribir con negro que se ve mejor. La velocidad en x es igual a la velocidad igual sub 0x, es constante. Y esta velocidad en x es v sub 0 coseno de alfa. En este caso he dicho coseno de 37. Bueno, he puesto el ejemplo coseno de 37, pero en general podemos poner coseno del ángulo. Coseno de alfa, ¿vale? Bien. V sub i, bueno, eso es v sub x, que es constante, hemos dicho. Pero ¿cómo sería la componente x del movimiento? Pues la componente x del movimiento, al ser un movimiento uniforme, será x sub 0, que en este caso no hay posición inicial porque parto total, entonces podríamos poner x sub 0 para a continuación tacharlo y decir que no hay x sub 0, ¿vale? Fuera. Y luego diríamos, por ser un movimiento uniforme, v sub 0x por el tiempo. Esto es un movimiento uniforme, que habitualmente, como repito, no hay posición inicial, pues es v sub 0x por t. Estas son las ecuaciones de la velocidad y la posición en el eje x, que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa si yo me voy ahora al eje y? Tenemos que comprender, no lo he dicho, aquí he puesto, lo voy a poner con rojo porque antes he puesto aquí la componente x en roja, ¿no? Si yo me voy ahora al eje y, ¿qué pasa? En el eje y, lo vamos a poner en azul, es un movimiento, como vais a ver ahí, rectilíneo uniformemente retardado o variado, vamos a poner variado, porque primero es retardado, luego es acelerado. Entonces yo voy a decir v sub i, aquí sí hay v sub 0i, estoy poniendo los módulos, como podéis comprender, v sub 0i, ¿de acuerdo? Menos g por t, daros cuenta que es un movimiento retardado. V sub 0i es constante, pero la velocidad i no. O sea, que la velocidad en x es constante, pero la velocidad en y, como veis, va variando. Si yo voy trazando los vectores aquí en cada punto, vamos a ver que mientras que la v sub x se mantiene constante todo el rato, aquí coincidiría, aquí coincide con este vector, la velocidad x en todo momento se mantiene constante. ¿Qué pasa con la velocidad i? Pues que la velocidad i pasa, voy a dibujar, mirad, de tener un valor mayor, luego va a tener un valor un poco menor, luego va a tener un valor un poco menor, aquí vale 0, aquí ya es negativa, aquí es más negativa, aquí más, hasta que llega a tener el mismo valor que tenía la velocidad inicial de lanzamiento, pero en vez de hacia arriba, hacia abajo, con el mismo ángulo. Vale, por lo tanto, la velocidad en el eje X no cambia, la velocidad en el eje Y sí, y depende del tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un tiempo determinado, ¿qué pasa? Que esta v sub i se va a anular. Daros cuenta que esto está restando. Si este g por t igual a v sub 0i se anula. Esto se da para un tiempo determinado, que en este caso de movimiento simétrico es la mitad del movimiento de la parábola. Siempre repito que salga y vuelva a la misma horizontal. ¿Vale? ¿Cómo va a ser la ecuación del movimiento en i? O sea, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la posición. Importante daros cuenta en el movimiento oblicuo cómo pongo en todo caso v sub x, v sub 0x, x, y. Es decir, tengo que discriminar muy claramente la posición de x y la posición de y para no confundirme. ¿Qué pasa ahora? Que yo ahora voy a v sub 0, a y. Y será lo mismo, y sub 0, en este caso no hay y sub 0 porque yo lo lanzo desde el suelo. Pero imaginaos que yo estuviera en una ventana y hago un tiro oblicuo. Estuviera en una ventana o en una colina y tengo un tiro oblicuo, entonces haría un movimiento parabólico, pero en vez de desde el suelo, desde aquí, con lo cual ya no habría simetría, ya habría simetría desde mi punto de lanzamiento hasta que otra vez vuelva el objeto a mi horizontal, pero una vez que baja ya no hay simetría. Es decir, si yo lanzo desde aquí, repito,
hay simetría más o menos, bueno, estoy dibujando a mano alzada, hay simetría más o menos hasta ahí, pero a partir de ahí ya no hay simetría y ya luego el móvil baja, baja, baja hasta que impacte en el eje horizontal, pues donde le toque según la altura de lanzamiento, ¿vale? Hasta que hay simetría, pero aquí no. Y obviamente, pues esta diferencia que hay aquí también es la diferencia que va aquí de mayor altura, ¿no? Como es lógico. Bien, I sub 0, en mi caso no hay I sub 0 porque lanzo desde el suelo. Si hubiera esto, esta sería I sub 0. Esta diferencia de aquí, ¿vale? Sí, en este movimiento, en este ejemplo alternativo que hemos puesto, perdonad porque con el azul no se ve bien, esto sería I sub 0 en este otro movimiento. Aquí como no hay, porque estoy refiriéndome a las coordenadas de abajo, tacho I sub 0 y me quedará I sub 0 más V sub 0i por t, hasta aquí os dais cuenta que es lo mismo. Pero yo tengo ahora el término de la aceleración menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Daros cuenta que la gravedad es siempre vertical y para abajo, ¿vale? G siempre está aquí actuando, la pongo en este punto, pero está actuando en todos los lugares vertical y para abajo y es la que hace que varíe el valor de la velocidad y en cada punto. Al principio la frena, llega a este punto y luego ya la acelera hasta... Bien, pues esto es un poco el planteamiento que tenemos que tener en cuenta en el movimiento oblicuo. No he puesto aquí que la V sub 0i, no la he puesto, y la voy a poner ahora para que la veáis. La V sub 0i, análogamente a la V sub 0x, es V sub 0i es igual a V sub 0, perdón, por el seno del ángulo que forma. Si V sub 0x es V sub 0 coseno, es el cateto contiguo, V sub 0i es el cateto opuesto, es el seno. Vale, entonces yo en vez de poner V sub 0i puedo poner V sub 0 seno. Lo mismo que aquí en vez de sub 0x puedo poner V sub 0 coseno. Con lo cual es muy práctico esto en el sentido que con la velocidad inicial como dato, sin más que multiplicarle por el seno o el coseno del ángulo, automáticamente tengo la componente de velocidad inicial en un eje o en el otro eje. Bueno, pues este es el planteamiento y luego el texto lo que os hace es poneros la forma vectorial de la posición, la forma vectorial, esto en forma vectorial. ¿Cómo se pone en forma vectorial esto? Pues diría R igual a X por vector unitario Y más Y vector unitario J. Entonces sería meter esto V sub 0X por T, o V sub 0X perdonad un momento que estoy viendo aquí que hay una rata en el texto, porque aquí en el texto pone V sub 0 coseno de alfa y sería V sub 0 por T coseno de alfa, o V sub 0 coseno de alfa T, como queramos. Lo escribo. R, V sub 0 coseno de alfa por T, por el vector unitario Y. Y como ya no me cabe, pongo debajo la componente J, ¿vale? Y la componente J, como hemos dicho, sería todo esto, sería y J es todo esto, que es V sub 0i, que es V sub 0 seno, V sub 0 seno de alfa por T, menos un medio de G por T cuadrado. Todo esto va multiplicado por el vector unitario J. Que si me permitís lo voy a poner en rojo para que se vean bien las componentes vectoriales. Eso sería el vector de posición sin más que poner la componente X en función de su valor del tiempo y la componente Y, lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería lo que estamos haciendo aquí para hacer. Voy a hacer una foto de esto por si os puedo compartir la foto para que también lo veáis.
Vamos a borrar la pizarra. Bueno, entonces, una vez que yo tengo estas componentes del movimiento oblicuo, tenemos que recordar que el movimiento oblicuo es un movimiento combinado. Lo mismo que le pasaba al movimiento horizontal o le pasaba al tiro horizontal o le pasaba al movimiento de una barca en un río, que es combinado de la velocidad del río con la velocidad de la barca o un nadador o cualquier objeto que esté sometido a la acción de dos interacciones a la vez y que se tenga que mover como combinación de esas dos interacciones, pues se puede decir que es un movimiento combinado y se pueden estudiar los movimientos, como ya sabéis, por separado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como os he dicho, esto lo tenéis todo un poquito ya más, bueno, detallado con otra forma, con otras palabras en la página 237, 238. Bien, un comentario que os hago. En la página 238 os comenta ahí las características del movimiento oblicuo y os calcula, hace una deducción de cómo sería el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance horizontal. Os dan tres expresiones matemáticas. No os las voy a escribir y mi consejo, mi idea es que obviamente estas son expresiones matemáticas que podéis utilizar para hacer el cálculo de la altura máxima o del alcance máximo o del tiempo de vuelo, es decir, tiempo en el que está el objeto, pero deciros que únicamente sirven en el caso de que sean movimientos con simetría total, es decir, este movimiento que os dibujo. Si es un movimiento que sale de la misma horizontal y vuelve a la misma horizontal. Si es un movimiento que no vuelve y sale a la misma horizontal, entonces al complicarse el movimiento, esas fórmulas ya dejan de tener validez, ¿vale? Entonces, por lo menos en lo que se refiere al alcance, la altura máxima sí valdría, pero el alcance no. Y entonces mi consejo es el siguiente. Ahí os aparecen unas fórmulas en que aparecen senos de los ángulos al cuadrado, el doble, dividido por g, dividido por 2g. En fin, mi valoración es que es muy fácil al memorizar estas fórmulas confundirlas al hacer un cálculo y tú expresas una fórmula. Entonces, si no te confundes, pues vale, el cálculo está bien hecho, pero si te confundes de fórmula y aplicas la del alcance para la altura o viceversa, está mal hecho y entonces el ejercicio está mal hecho. Entonces, es preferible de las fórmulas del movimiento deducir estos cálculos que decimos, que si tú haces el planteamiento correcto ya tienes una parte bien, aunque luego te salga mal, a decir, aplico una fórmula, me confundo, no la aplico bien, lo tengo mal y entonces lo tengo todo mal. Por eso, y que tampoco gastéis mucho tiempo en memorizar eso. Sí que hay que memorizar cómo es la expresión del movimiento acelerado y la expresión de cada móvil en el horizontal y en el vertical. Eso es evidente. ¿Vale? Saber que hay simetría. Saber que hay simetría, repito, cuando el movimiento es así, pero que si el movimiento sale de un punto y va más abajo, o si el movimiento sale de abajo del todo y llega a un punto que no es el suelo, no hay simetría. ¿De acuerdo? Sigue rigiéndose por las mismas expresiones matemáticas, pero pues tengo que tener en cuenta que no hay una simetría total. ¿Vale? Algunas expresiones se pueden utilizar, otras no. Entonces yo me tengo que basar siempre en el cálculo que he dicho antes. Que el movimiento horizontal es un movimiento uniforme, que el movimiento vertical es un movimiento acelerado y con estos condicionamientos y con las características concretas de cada movimiento tratar de resolver los ejercicios, ¿de acuerdo? Esto es un poco el planteamiento que tenemos. Os hablan ahí también de lo que es la caída libre, el lanzamiento horizontal, es un caso particular del tiro oblicuo, lo dicen ahí, el lanzamiento vertical es la subida y la bajada, y el lanzamiento oblicuo, pues dices es un movimiento en caída libre con dos dimensiones, pero es como un lanzamiento inicial, es decir, como si fuera una combinación. Es decir, lo que pretende deciros ahí es que el tiro oblicuo es como una combinación de, si hay un movimiento de subida y bajada, sube y luego baja, y al mismo tiempo hay un movimiento horizontal. Si esos dos movimientos se combinan sobre el mismo móvil, lo que tenemos es esto, es un movimiento parabólico, es decir, un objeto que sube y baja y que al mismo tiempo se desplace, pues lo que vamos a ver es una parábola de movimiento así, más o menos alta, más o menos pronunciada, dependiendo, repito, de la velocidad
de la velocidad horizontal. Claro, porque este ángulo va a venir determinado por la relación entre la velocidad vertical y la velocidad horizontal. Si la velocidad horizontal es muy grande, el movimiento es, la parábola es muy plana. Si el movimiento vertical es muy grande y el horizontal es pequeño, me va a dar una parábola muy alta. También aquí hay que saber que las distintas parábolas de tiro tienen su simetría, entonces se puede demostrar, vamos a hacer ahora, pero que la parábola pero el alcance en simetría de dos ángulos de lanzamiento complementarios es el mismo, es decir, el alcance de un lanzamiento parabólico de 30 grados con el de uno de 60 es idéntico, ¿vale? La diferencia de uno con otro es que el de 60 va a alcanzar mayor altura que el de 30, pero el alcance se puede demostrar que es idéntico, ¿vale? Al ser ángulos complementarios y al basarse, como digo, en la descomposición de senos y cosenos. El mayor alcance se da con 45 grados, que no lo he indicado, entonces si yo cogiera 45 grados, pues tendría una parábola menos abierta, bueno, aquí lo he exagerado, no es tan exagerado, pero con más alcance. Para una misma velocidad inicial de lanzamiento estoy diciendo, ¿vale? El máximo alcance es 45 grados, conforme los ángulos se van separando de 45, si hago 40 el alcance es un poco menor, 30 menor, y conforme se van haciendo los ángulos más pequeños, se va aproximando más, como podemos comprender, a un tiro vertical, ¿vale? Conforme se cae más, se tiende más el movimiento, se parece más a un movimiento oblicuo, y el máximo alcance con 45 grados. Bueno, pues valga esto que os he dicho un poquito para ilustrar cómo son los movimientos oblicuos y vamos a hacer algún ejercicio. Tenéis ahí dos ejercicios resueltos. Tenéis ahí que hablan de Mick Powell, que batió la marca de Bob Beamon de 1968, que tardaron en superarla 23 años, debido a que en México estaba muy alto, había un poquito menos de gravedad y entre eso y un poquito también las buenas condiciones de Beamon, pues fue capaz de hacer una plusmarca muy grande, ¿no? Y entonces ahí nos dicen con ese dato de 9,90 el alcance, bueno, pues ahí se trata de hacer los parámetros que os piden, miradlo tranquilamente cómo se hace. Aquí el lanzamiento de un cañón que dispara desde una torre, una piedra a 20 metros por segundo, forma un ángulo, obviamente al tirarlo desde una altura tiene más alcance y tenemos que determinar el alcance máximo y el módulo de la velocidad. Como veis ahí, el alcance máximo se obtiene cuando la coordenada y es 0. Me sale una ecuación de segundo grado y yo tengo que determinar, me sale un tiempo de 4,22, lo sustituyo en la ecuación de la posición, es decir, siempre el alcance va a depender, si os dais cuenta, del tiempo que está en el aire, y el tiempo que está en el aire me lo va a determinar el movimiento vertical, ¿vale? En este caso depende también del ángulo, depende de la velocidad de lanzamiento, de muchas cosas, pero me lo va a determinar este movimiento. Con el movimiento vertical yo determino cuántos segundos tarda en llegar aquí, y una vez que sepa los segundos que tarda en llegar aquí, digo, si mi velocidad aquí es tanto, por tantos segundos el alcance va a ser este. Y calculo el alcance. Eso es un poco el planteamiento de los movimientos oblicuos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno. Una vez explicado esto, llevamos 24 minutos. A ver, os voy a hacer algún ejercicio de tiro oblicuo y luego os voy a hacer otro vídeo un poquito con el movimiento circular para ya darle por liquidar el movimiento también. Bueno, liquidar la explicación. No, o sea, liquidado no, vamos a seguir haciendo problemas en caso de hacer problemas, pero por lo menos lo que es la explicación que hemos podido perder la adelantamos. Vamos a hacer el ejercicio número 20, que dice, y desde la terraza de un edificio de 25 metros de altura se lanza horizontalmente una piedra con una velocidad inicial de 500. Determina el vector velocidad y su vector posición en función del tiempo. Bien, ¿a qué distancia chocará? Esto es un tiro horizontal. Entonces, ¿os parece? Vamos a hacer el 21, porque es que esto es una repetición de un tiro horizontal. El 20 lo dejamos. El 21. No vamos a repetir ahora tiro horizontal porque ya hemos hecho tiro horizontal. Vamos a hacer el 21. El 21 es un tiro oblicuo que os dice ahí. Determina velocidad con que debe comenzar a subir un saltador de pértiga. Si el listón se encuentra a 5,42 metros, inicia el salto formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, yo tengo un saltador de pértiga
aquí tengo 5,42 metros en mi pértiga que tengo que saltar. Mi altura es 5,42 metros, ¿vale? Y entonces, ese saltador de pértiga, ¿con qué velocidad debe comenzar a subir un saltador si el listón se encuentra a 5,42 metros e inicia el salto formando un ángulo de 45 grados con la horizontal? Bien, no nos dicen nada de la posición inicial. Bueno, aquí, a ver, les comento. Habría que conocer cuál es la posición del centro de gravedad del atleta, que no es cero, será más de 1 metro, pero bueno, como no nos lo dicen, no podemos tampoco suponerlo. Tenemos que suponer que su punto es como si partiera de cero. Realmente sería una buena aproximación suponer que, yo que sé, el salto el centro de gravedad del atleta estaría como al menos a 1 metro del suelo, una cosa así, aproximadamente, o 0,80 o 0,90. Como no nos dice nada, suponemos que es cero. Entonces suponemos que parte del suelo, ¿de acuerdo? Si no, habría que descontar esa altura para tener como un salto inicial de aquí, ¿vale? Bien, si se encuentra 5,42, inicia el salto 45 grados. Si la pértiga la tiene aquí, bueno, nosotros tenemos aquí la pértiga, la estoy aquí doblando porque está aquí agarrado el señor. Bueno, vosotros mirad la pértiga, la pongo aquí y entonces el salto, este señor lo inicia con 45 grados. ¿Qué pasa con 45 grados? Mira, lo dibujo aquí. 45 grados, la componente X y la componente Y son idénticas. ¿Vale? Bueno, está un poquito mal dibujado, pero yo creo que lo veis todos. La V del lanzador, la V sub 0 del lanzador se descompone en V sub 0X, V sub 0Y, ¿vale? Y son idénticas. ¿Por qué digo que son idénticas? Porque el coseno y el seno de 45 son iguales. Y por tanto el ángulo es el mismo. Entonces me va a salir tanto que V sub I, a ver, V sub 0X, en este caso, es igual a V sub 0Y, y es igual a V sub 0 seno de 45 grados. Perdón un momento. Aquí, ¿cómo se haría este problema? Y ya acabamos, a ver si no dura mucho. No quiero alargarme mucho más de la media hora, ¿vale? Entonces, nos dicen la velocidad con la que debemos saltar. Bien, entonces, esa velocidad es una incógnita, es V sub 0. Es V sub 0 y tenemos ese seno de 45. El seno de 45 es aproximadamente 0,71. Por lo tanto, yo sé que las componentes, estas son 0,71 por V sub 0. Tanto la componente X como la componente Y. Bien, si yo tengo que saltar 5,42 metros, mi altura máxima tiene que coincidir con ese valor, con 5,42 metros, ¿vale? Entonces, claro, también tendría que ver la distancia a la que tengamos, pero por lo menos tengo que conseguir que mi altura máxima sea 5,42. Entonces yo digo, si I máxima es 5,42 metros, ¿cómo hallo la altura máxima? Pues la altura máxima tenéis que hacerlo con el tiempo de máxima altura. También se hace con esto, con la velocidad inicial perdón, es igual a velocidad inicial I menos G por T. La velocidad I es 0 en el punto de máxima altura. Entonces, vamos a hacer esto. 0 es igual a V sub 0I, que es 0,71 V sub 0, menos 9,8T. Vamos a coger, iba a decir, bueno, vamos a coger 10, bueno, ojo, 9,8T. Bien, claro, ni conozco la velocidad ni conozco el tiempo de máxima altura. Ahora bien, una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues puedo plantear también la ecuación de altura máxima, vamos a ver, porque conozco que es 5,42. Entonces yo digo, si I es igual, no hay posición inicial, partimos del suelo, por lo que nos han dicho, es V sub 0I T menos 1 medio de GT cuadrado. Si sustituimos los datos, ¿qué me queda aquí? I es igual
V sub 0i es 0,71 V sub 0. Menos 4,9 t cuadrado. Hacemos ese cálculo. Ya tenemos ese planteamiento, pero daros cuenta que esa altura máxima, con este tiempo de altura máxima que está aquí, es el mismo tiempo, y esa I máxima es 5,42, por tanto yo puedo decir aquí, para la altura máxima esto es 5,42. ¿Qué quiero decir con esto? Que me sale un planteamiento, como veis, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí tengo que 0 es 0,71 menos 9,8t, y aquí 5,42 es 0,71, perdón, que aquí me olvido el tiempo, por t menos 4,9t cuadrado. Tengo que resolver este sistema. Entonces, aquí si os dais cuenta, yo voy a dejar 9,8 por t es igual a 0,71 v sub 0. Y lo voy a sustituir aquí porque aquí también aparece. Entonces esto es 9,8 por t. Bien, o sea, lo que os estoy indicando ahora es que yo tengo dos ecuaciones, esta es la 1, esta es la 2, y voy a resolver el sistema por sustitución para resolver lo que queremos hacer. Si yo esto despejando de aquí lo llevo aquí, ¿qué me queda? Me queda 5,42 es igual 0,71 que es 0 menos 8, que es 9,8t, pues 9,8t. ¿Por qué? Menos 4,9t cuadrado. ¿Qué me va a quedar? 5,42, eso me queda 9,8t cuadrado, menos 4,9t cuadrado, pues me queda la mitad. Es decir, 4,9t cuadrado. Yo ya puedo despejar el tiempo de máxima altura. Vamos a ver, el tiempo me va a decir, haciendo la raíz cuadrada me va a quedar 5,42 entre 4,9 la raíz cuadrada. Obviamente el valor positivo, el valor negativo no tendría sentido. Si hacemos esa operación, pues veremos a ver lo que nos sale. Raíz cuadrada de 5,42 dividido entre 4,9. Paréntesis. Esto sale 1,05 segundos. Es decir, el saltador de pértiga tarda 1,05 segundos en llegar a este punto, la máxima altura. ¿Vale? Entonces, si ese tiempo lo sustituyo yo aquí o aquí, inmediatamente voy a sacar cuál es la velocidad inicial de lanzamiento. Vamos a ver, este planteamiento está hecho suponiendo que el saltador rebasa el listón justo en el punto de máxima altura. Entonces es como mínimo, claro, y que coincida que esa máxima altura corresponde con la mitad del alcance horizontal. Bien, eso corresponde al entrenamiento de tal. Ese es el valor mínimo. Si queremos que lo hagan más holgado, en cualquier caso, en esas condiciones, si lo tuviera que hacer más holgado, para superar los 5,42, pues V sub 0 debería ser un poco mayor. ¿Para qué? Para que al ser V sub 0 un poquito mayor, la altura me pudiera dar un poquito mayor y sobrepasarlo con cierta holgura. Por lo tanto, es un valor mínimo. Lo sustituyo aquí y digo 9,8 por 1,05 es igual a 0,71 V sub 0. Que despejado V sub 0 me va a quedar 9,8 por 1,05. Esto pasa dividiendo entre 0,71. Vamos, la pizarra ya justo me va a caer clavado. Ese 1,05 lo multiplicamos por 9,8, como acabamos de decir, y lo dividimos entre 0,71 y esto a mí me da 14,5 metros por segundo. Bueno, el libro pone 14,6, a mí sale 14,52, 14,5. Vale, bueno, aproximadamente, salvo redondeo, es correcto, es decir, la velocidad inicial de salto del atleta es 14,5 metros por segundo, suponiendo, como hemos dicho, un ángulo de 45 grados para que V sub 0i sea 0,71 V sub 0, que es el seno coseno de 45, 0,71. Bueno, pues esto sería una resolución tipo de un problema de tiro oblicuo, ¿vale? Os voy a dejar también para que hagáis en casa, por ejemplo, vais a intentar hacer el 22 y el 23, ¿de acuerdo? El 22 y el 22, perdón, estoy poniendo el 23, es un problema teórico porque no dan los valores, ahí os vais a leer un poquito. Pues entonces vamos a hacer el 22, y os había puesto también para casa,
de tiro oblicuo, me parece que os había puesto el 49 y 51. Y si no lo he puesto, pues os lo pongo ahora, el 49 y el 51. Jan Zelezny, un lanzador de jabalina y un portero de fútbol. ¿Vale? Resolvemos esos y alguno más de tiro oblicuo que tengamos. Y por mí despido la emisión. Gracias por vuestra atención y buenas tardes. Espero que podáis ver el vídeo. Un saludo.